Hola, hola, buenos días niños, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a nuestra clase el día de hoy, a clase de español una vez más. Damos gracias a Dios por un nuevo día más de oportunidad que nos regala, por todas las bendiciones incontables en cada una de nuestras vidas, en la vida de nuestras familias. Gracias principalmente por nuestra salud, ya que sabemos que la situación es difícil que estamos viviendo en nuestro país, difícil económicamente, difícil porque nos sentimos preocupados, alarmados, qué va a suceder mañana. Mas, sin embargo, demos gracias este día al Señor, porque estamos sanos, de pie y con energía, dispuestos a aprender un poco de lo mucho que quizás Él tiene para nosotros más adelante. Sé que Dios es bueno y que Él guardará en completa paz a los que en Él confiamos. Sabemos que todos confiamos en Él, creemos en Él, porque de Él provienen todas estas cosas buenas y maravillosas de las cuales disfrutamos en nuestra vida. El día de, saben, les saluda mi Bustillo, no lo olviden, de su clase de español. El día de hoy estaremos viendo un nuevo tema, el cual se titula El mito. El mito, sé que a ustedes ya han escuchado hablar. Anteriormente hablamos sobre la leyenda. El mito es algo similar, pero para ello nosotros aprenderemos qué es el mito. Dice que el mito son relatos de origen sagrado que se transmiten oralmente de una generación a otra, casi igual que la leyenda, ¿verdad? La leyenda decíamos que se transmiten de generación en generación. Pues miren que qué casualidad que al igual es el mito, a diferencia que dice que puede ser de origen sagrado. Veremos por qué. Dice que en la antigüedad estos relatos tenían explicaciones sobrenaturales, las cuales eran vinculadas con las creencias religiosas de la cultura de origen. Su carácter sagrado hace que los mitos sean muy distintos a las explicaciones científicas sobre la realidad. Los mitos de origen sagrado, o sea que van vinculados, dice ahí, con la religión, a diferencia de las explicaciones científicas, o sea, a diferencia de lo que los científicos digan, los mitos van ahí de la mano junto con la religión, o sea, con su propia creencia, algo propio de ellos. Tenemos aquí entre el mito, cuenta con algunas diferencias, dice diferencias entre el mito y la leyenda. Veremos cuáles son algunas de estas diferencias que el mito posee. Dice que el mito se diferencia de la leyenda en que tiene un carácter universal, es decir, abarca a toda la humanidad, es decir, abarca a todo el mundo, se da en todos los lugares del mundo y no solo a una localidad en específica, o sea, en todos los lugares. Sin embargo, cada pueblo tiene sus propios mitos y los conservan por tradición. Como decíamos, al igual en la leyenda, cada pueblo tiene sus propias creencias, igual el mito. Ellos conservan sus propios mitos, o sea, lo propio en lo que ellos creen según su tradición, ya que cada pueblo cuenta con diferentes creencias y tradiciones. También el mito posee características y dice que son características de los mitos las siguientes. Y una de ellas es que los mitos son anónimos. Cuando nosotros escuchamos el término anónimos, ya sabemos qué es lo que se nos viene a la mente, pero dice que anónimos no tiene autor conocido. Pueden existir distintas versiones. Estos relatos son recopilados por escritores para transmitirlos a otras generaciones, o sea, no tienen autor, claramente está. Nosotros leemos un mito, por ejemplo, y vemos que aparece sin autor, pero aún así dice que pueden ser conocidos y existir distintas versiones, o sea, si tenemos un tema de un mito, pueden haber varias, pero sin autor, y aún son guardados por otros escritores para que estos sigan siendo transmitidos así de forma escrita. Por ejemplo, los leímos nosotros. Cuando ustedes crezcan, tendrán sus hijos y como han sido conservados escritos por algunos
escritores, entonces, ¿qué sucede? Nuestros hijos lo van a leer. Quizás se irán a ir actualizando, pueden cambiar de tema, como dice, pero así se transmitirá de nuestros hijos a nietos, a bisnietos y así sucesivamente. Y de igual manera habrán otros escritores que irán pues escribiendo más mitos, porque cada vez pues todo aprendemos, todo trasciende y sobre todo todo avanza. No podemos quedarnos solo con los mismos. También dice que otra característica es los temas universales. Y en todas las culturas existen mitos sobre estos mismos temas, como por ejemplo tenemos la creación del mundo y el ser humano. Todos sabemos que nosotros como seres humanos creemos en un creador y ese creador es Dios. El Señor, el que creó el mundo, el universo, a nosotros, los seres humanos, los animales, las cosas y todo cuanto existe en Él. Para nosotros, en Él creemos, en Él confiamos, de Él somos, por Él estamos, por Él vivimos, por Él existimos hasta este día. Por Él tenemos todo lo que hasta hoy podemos disfrutar. Pero ¿qué sucede? En muchos pueblos, en muchos lugares, para ellos, la creación del mundo es un mito. Como por ejemplo, nosotros tenemos, dice, el nacimiento de los dioses o el origen de los fenómenos naturales. Por ejemplo, el nacimiento de los dioses. ¿Cuáles pueden ser algunos de esos dioses? Tenemos, por ejemplo, los mayas. ¿En qué creían los mayas? ¿Tenían dioses los mayas? Pues dice que los mayas creían en el dios del maíz, en el dios de la lluvia, etcétera. Podemos ver que para ellos no existía ese ser supremo. Ellos tenían su propio Dios. Eso para ellos era su propio mito. Tenemos otra característica que es el tiempo indeterminado. Las historias ocurren en una época muy antigua, anterior a la presencia humana o en la que la actualidad empezaba a existir, o sea que no era un tiempo quizás exacto. Otra característica es que los personajes son extraordinarios. Los personajes que aparecen en los mitos suelen ser sobrenaturales, dioses, semidioses, espíritus, héroes y gigantes, extraordinarios, algo que sale de lo ordinario. Todos nosotros somos personas ordinarias que hacemos lo normal, ¿verdad? Lo que está dentro de cabe, pero cuando vemos, por ejemplo, que alguien tiene alguna fama, que hace cosas diferentes, que es pintor, que es escritor, que es creador, al igual sucede con los mitos. Tenemos las personas que dicen que son sobrenaturales, aquello que es más de lo normal, aquello que nos llama la atención, que nos sorprende a través de lo que han realizado. Para ello, quiero demostrarles a ustedes algo importante que tenemos en nuestro libro. Y dice que tenemos el mito del comelenguas. Yo les presentaré la imagen de el mito del comelenguas. Les iré leyendo la lectura y dice: allá por los años 1950, en las haciendas próximas a Nacaome, había una enorme ave que visitaba los corrales por las noches. Siempre que algún campesino la miraba, al otro día aparecían muchas reses muertas. Según cuenta un lugareño, una noche vio cómo esta ave asfixiaba a un toro con la cola larga y gruesa, más parecida a una serpiente. Apretaba muy duro al animal hasta sacarle la lengua, que luego se comía, y de ahí el nombre de comelenguas. Podemos ver ahí el origen de este mito del comelenguas. También les daré a continuación algunas indicaciones sobre el trabajo a realizar. Sabemos que sobre el tema nosotros podemos también investigar alguna duda que nosotros tengamos, podemos investigarla. Gracias al Señor tenemos acceso
a la tecnología. Algunas indicaciones sobre el trabajo a realizar es, número 1, vamos a completar la actividad que encontramos presentada en su libro de trabajo ubicándose en la página número 32. Vamos a observar esa imagen, pero acá claramente le dejaré la respuesta de lo que vamos a completar. Dice, explique cuál es el significado que se puede dar a la palabra resaltada en el diálogo de las personas. Dice la primera viñeta. Si se quiebra un espejo, son 7 años de mala suerte. ¿Esto es un mito o es una verdad? Y tenemos aquí en rojo que dice, es algo que no es cierto. No puede pasar por verdadero. En este caso concreto se puede. Podemos ver que si se quiebra un espejo, son 7 años de mala suerte. Quizás sus abuelitos o sus padres creo que les han contado, que dice que si nosotros matamos un gatito, no lo maté, dice. ¿Por qué? Porque son 7 años de mala suerte los que vas a tener. O alguna vez usted ha visto a su mamá o con la abuelita o alguien que está barriendo y le barre sus pies y que le dice, no, no lo barras. ¿Por qué? Dice, porque no se va a casar. Esos son mitos, creencias propias que las personas tienen. Entre ellos, otra actividad que desarrollaremos es, ustedes se preguntarán, ¿qué es una superstición? Porque dice que el mito también, interpreta como superstición. ¿Y qué es una superstición? Dice que son creencias que no tienen fundamento, como pensar que algunos sucesos traen mala suerte. Como por ejemplo, una superstición es creer que pasar por debajo de una escalera traerá mala suerte. Esa es una superstición. También al igual la que le mencioné anteriormente, si te barren los pies, no te vas a casar. Esa es una superstición. También la siguiente actividad, escriba un mito de su preferencia y dibuje al personaje principal de ese mito que usted haya escrito. Para este trabajo yo les deseo muchos éxitos en este nuevo proceso. Cualquier duda, no dude en hacérmelo saber y estamos a su disposición. Suerte.